El análisis FODA sencillamente es la metodología de estudio o de evaluación que se utiliza para una institución, una organización, una iglesia, cualquier área que usted desee evaluar. Y evalúa dos áreas, la parte interna y la parte externa. En la parte interna se evalúan las fortalezas y las debilidades de la empresa, de la iglesia, de la institución, de la organización. Y en la parte externa se evalúan las amenazas y las oportunidades. Eso es clave. Un poquito más detallado nos podemos preguntar ¿dónde está nuestra iglesia hoy? Pero lo más importante, ¿hacia dónde se dirige nuestra iglesia hoy? Así que debemos de saber, esto es muy clave, ¿ok? Esto que voy a hacer, al final hay un examencito, por cierto, para que ustedes comenten los que están en Zoom y los que están en Facebook. Está un examencito al final. Dice, las fortalezas son las cosas internas, aquellos aspectos internos, características internas de mi organización, de mi iglesia local, internas. Las debilidades son las partes internas también de mi organización, de mi iglesia. Pero la parte de las oportunidades es aquello que está a lo externo, que no depende de mi iglesia, sino que está a lo externo. Y las amenazas también son partes externas. Voy a pasar a saltar esto, como le digo, ustedes lo van a ver con más detalles con sus pastores. Aquí tienen una definición de la parte de fortaleza, son todos aquellos elementos internos y positivos que nos hacen únicos, singulares. Esas son las fortalezas que tiene mi iglesia. Ahí yo voy a pensar qué fortaleza tiene mi iglesia, qué es lo fuerte, esta iglesia es fuerte, en qué cosas. Ahora vamos a ver más ejemplos específicos. Las debilidades son todos aquellos elementos internos que constituyen una barrera para el desarrollo de la institución, que son obstáculos, que no permite que crezca, que no permite que se desarrollen los programas. Esas son las debilidades. Ahí usted puede pensar cuáles son las debilidades de su iglesia. Por acá tenemos las oportunidades. Son aquellas situaciones, ya no son internas, sino externas, pero positivas que se generan a nuestro alrededor y que una vez identificadas podemos aprovechar. Esas son las oportunidades, cosas externas que son positivas y que podemos aprovechar. Y por último, tenemos la parte de las amenazas, que son aquellas situaciones negativas, que son externas y que de alguna manera atentan contra la estabilidad de nuestra iglesia, de nuestro grupo, de nuestra organización. ¿Ok? Voy a saltar algunas partes acá y aquí llegamos a lo que quiero compartir con ustedes esta noche. Mira, así que toda iglesia, nosotros hemos solicitado a cada pastor que toda iglesia pueda hacer un plan estratégico de su iglesia. En ocasiones se ha venido escuchando algunas quejas siempre de que en ocasiones todos los planes ya vienen de nuestra misión, vienen de nuestra unión, y nuestra iglesia no la dejamos trabajar sola. Estos 5 años se pretende que la iglesia pueda tener su plan de trabajo. Hay actividades quizás, por ejemplo, el Día del Conquistador es algo, el evento, campamentos juveniles, ya sabemos que en Semana Santa los ocupamos para eso, pero ahí a lo largo del año van a haber muchos periodos de tiempo en el cual nosotros queremos que ustedes se desarrollen, que ustedes tracen sus propias estrategias y puedan echar a andar todo. ¿Por qué queremos un plan? Porque creemos que cuando nosotros hacemos el plan, formamos parte del plan, sin lugar a dudas hay mayores probabilidades de que todo se pueda realizar. Si no hay un plan, entonces generalmente lo que sucede es que la iglesia decae, no hay actividades, no hay semanas de oración, no hay campañas, no hay eventos, no hay estudio de la Biblia, porque la gente deja de hacer muchas cosas. Así que esto es muy importante. Así que hoy vamos a imaginarnos una iglesia. A lo mejor lo que yo voy a poner aquí es muy parecido a lo que sucede en su iglesia, o quizás es diferente, pero vamos a imaginar, hoy nos vamos a meter al mundo de la imaginación y vamos a imaginarnos a una iglesia que dentro de sus fortalezas, que eran las fortalezas, ¿lo recuerdan? Las fortalezas eran aquellos aspectos positivos de mi iglesia, ¿verdad? Que la hacen singular, que la hacen única. Así que vamos a ver, la primera fortaleza de esta iglesia, le voy a poner un nombre a la iglesia experimental. Así se va a llamar la iglesia, apreciados hermanos. La iglesia experimental. Una de las fortalezas de la iglesia experimental es la siguiente. Vamos a ver, tiene un edificio propio. No anda alquilando, no anda rentando, tiene un edificio propio. Es una fortaleza. No gasta en alquiler, se ahorra ese dinerito ahí. Así que esa es una fortaleza única de esa iglesia. Otra fortaleza es que quizás
tenga equipo audiovisual, quizás tiene un proyector, quizás tiene buenos micrófonos, tiene unos parlantes y no carece de eso. Puede que su iglesia no tenga eso, entonces eso usted lo pondría en la parte de debilidades, ¿ok? Eso es importante que usted lo sepa. Aquí en la iglesia experimental vamos a suponer que hay equipo audiovisual. También en la iglesia experimental tenemos que hay bastantes niños y hay jóvenes. Esa es una fortaleza porque los niños y los niños son el futuro de la iglesia y los jóvenes ya son el presente. Así que tenemos otra fortaleza de esta iglesia y es que los hermanos son muy fieles en su vida espiritual. También tiene otra fortaleza, tiene buenas relaciones en la comunidad. Es decir, no es una iglesia que ha estado peleando, que los vecinos la han demandado porque hace mucha bulla, que los vecinos, que el de la par se ha metido en problemas con ellos por el muro de la iglesia. No. Esta iglesia tiene buenas relaciones con la comunidad. Por eso, estos son ejemplos apreciados, hermanos, para que usted también lo haga con su iglesia local. Es más, yo animo a los miembros de junta, a los hermanos, que comiencen a agarrar un papelito y comiencen a hacer las fortalezas, porque después vamos a hacer una dinámica muy importante. De ahí vamos a las debilidades. Vamos a ver qué debilidades tiene la iglesia experimental. Tiene un problema la iglesia experimental. Una de las debilidades es que es indiferente a las visitas. Las visitas llegan, pero se van a como llegaron. Ni siquiera se le pregunta de dónde vienen, quiénes son, no se les pregunta el nombre, no se les toman los datos. Simplemente pasaron de pasada y se fueron. Nadie le interesó, a nadie se le dio por acercársele, extenderle la mano, saludarle. Es indiferente esta iglesia. También esta iglesia tiene un problema, que es poco se involucra en las actividades. Usted hace una actividad y generalmente 2, 3 son los que apoyan. Es una iglesia débil en esa área, no apoya. Usted hace algo y no apoyan los hermanos. Tiene otro problema, tiene poco dominio y conocimiento profético. Hay veces salen algunos hermanos hablando locuritas por ahí, cosas que no deben, porque quizás no hay conocimiento profético en los líderes de esa iglesia. Otra debilidad quizás puede ser que tampoco hay buena confraternización entre los hermanos. Mire qué interesante en la iglesia experimental. Es indiferente a las visitas, pero también es indiferente para con los mismos hermanos. No hay buena relación, no hay mucha amistad, es tremendo. Y también para colmo, también en la iglesia experimental hay falta de liderazgo. No hay líder. Cada vez que vienen los nombramientos, y ahorita se acercan los nombramientos, nos vamos a estar hablando en los programas de los viernes también, qué se hace en los nombramientos, según nuestro manual de iglesia. Entonces, hay falta de liderazgo y nadie quiere agarrar un cargo, nadie quiere agarrar una responsabilidad. Ese es un problema, no hay, y tiene que volver a recaer la responsabilidad sobre los mismos que quizás no están trabajando, pero están dispuestos. Así que este es un problema, una debilidad de la iglesia experimental. Otro problema de la iglesia experimental es que se ha olvidado completamente de los miembros retirados. Con la limpieza del ACMS pusimos la lista y dijimos, este día no viene aquí, lo borramos, lo quitamos, está desaparecido, no sabemos quién es, y sacamos asientos. Pero la iglesia se olvidó de esas personas. Si bien es cierto, lo sacó, pero nunca ha tomado la iniciativa de buscarlos, de visitarlos, de saber cómo están. Bueno, esa es una debilidad que tiene la iglesia. Ahora vamos a las oportunidades. ¿Qué eran las oportunidades? Aquellos aspectos, aquellas situaciones positivas externas que de alguna manera pueden favorecer a mi iglesia. Por ejemplo, una oportunidad puede ser que la calle donde está la iglesia es una calle muy, transitada, muy concurrida, de fácil acceso. Otra oportunidad puede ser que la iglesia está cerca de un hospital. ¿Y por qué es una oportunidad? Porque en el hospital llegan personas desesperadas, angustiadas, sedientas. Y puede ser una oportunidad que si la iglesia la supiese aprovechar, pudiese llegar a hacer obra misionera, atender a esos necesitados, a esos adoloridos que están en los hospitales, para poder darle continuidad y que pronto puedan venir a los pies del Señor. Otra oportunidad que tiene la iglesia es que hay seguridad en la zona.
y quizás debería aprovecharla, porque si hay seguridad, con mucha confianza la iglesia quizás podría salir a hacer obra misionera sin ninguna dificultad, podría realizar campañas por la noche sin temor a que le punchen la llanta, sin temor a que lo asalten en la ruta, porque quizás es seguro la zona. Así que son oportunidades que quizás algunas iglesias tienen y otras quizás no las tienen. Otra es que tienen escuelas y colegios cercas. Y nota bien con lo que voy a decir acá. Quizás tienen escuelas y colegios cerca, y no necesariamente estoy hablando de que tengan una escuela adventista cerca, ni que tengan un colegio adventista cerca. Estoy hablando de colegios normales, quizás tienen un colegio cerca. Y esa puede ser una gran oportunidad, pero ahorita en las estrategias yo te voy a comentar más acerca de eso. Otra oportunidad es que tienen instituciones cerca. Usted estará diciendo, pero ¿por qué son oportunidades, pastor? Bueno, ya lo vamos a ver, no te preocupes. También otra oportunidad son las crisis actuales que estamos atravesando. Si supiésemos aprovechar las crisis que hay, quizás nuestra iglesia avanzaría más. Pero muchas veces en medio de las crisis no dormimos. Ya no queremos nada con Dios. No queremos seguir avanzando en la misión. Pero Dios nos llama a avanzar en la misión en medio de las crisis. Las crisis son la oportunidad para mostrarnos y servir a la sociedad. Así que es muy importante. Pero también la iglesia experimental tiene amenazas. ¿Y cuáles son esas amenazas? Bueno, una amenaza puede ser la economía mundial que de alguna manera está decayendo, ¿verdad? Hay muchas personas sin trabajo, problemas económicos. Eso es una amenaza. Puede ser que muchos de nuestros miembros, debido a la mala economía, tarde o temprano, emigren para otros países. Y eso se puede convertir en una amenaza para la iglesia, pues se va a quedar sin miembros, porque como quizás no le alcance el dinero, pueden estar emigrando. Otra amenaza puede ser situaciones sociopolíticas que se dan en ocasiones, ¿verdad? Disturbios, situaciones difíciles que inestabilizan, ¿verdad? En la iglesia, el poder congregarse. Son situaciones. Otra amenaza puede ser que hay muchas iglesias de otras denominaciones a su alrededor. Y cada vez esas iglesias están más fuertes, hay bulla, hay tambores por todos lados, no lo dejan escuchar a ustedes, competencia, o quizás están llegando a visitar a los miembros de su iglesia. Entonces pueden ser amenazas si no se atacan. Y muy bien, ahora aquí viene la parte más importante, porque esto que yo le acabo de mencionar, esto es muy fácil de hacer. Lo que yo acabo de mencionar es muy fácil. Yo estoy seguro que si usted conoce su iglesia, como lo es cada miembro de junta, cada junta de iglesia, cada anciano, cada líder y cada miembro que conoce a su iglesia, rapidito va a sacar cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas. Pero ahora viene la pregunta del millón. Y aquí es donde nos quedamos pegados la gran mayoría, hermanos. La gran mayoría, hasta aquí llegamos. Muchas iglesias quizás ya tienen esta parte, ya la hicieron, pero no han pasado de ahí. No saben qué hacer de ahí. ¿Qué vamos a hacer con esta información? Bueno, miren, el primer recuadro, este que estoy marcando ahí con el cursor, ese dice estrategias FO. ¿Y qué significa FO, pastor? Significa F significa fortalezas y O significa oportunidades. Lo que me está diciendo es que en este recuadro yo debo de trazar estrategias donde yo pueda aprovechar las fortalezas, donde yo pueda desarrollar, las fortalezas para aprovechar mejor las oportunidades. Así que, por ejemplo, miren qué interesante, la primera estrategia podría ser, teniendo presente lo que les acabo de decir, si ya que tengo edificio propio, que es una fortaleza, y que la calle es muy transitada, entonces yo creo que si no pago alquiler, si no gasto en estar pagando una renta, yo creo que lo mejor que yo puedo hacer es estratégicamente, en lugar de al ahogarme ese dinerito de alquiler, puedo invertirlo en mi templo y hacer un templo atractivo, representativo, con una buena fachada, porque las oportunidades que pusimos me dice que hay una calle que está ubicada en una calle, ¿qué cosa? Muy transitada. Y si la calle está transitada, pero el templo está cayendo, las latas de zinc se las lleva el viento, entonces aunque esté en una calle muy transitada, su templo, definitivamente, apreciado hermano, nadie va a querer entrar ahí. Pero ¿qué pasaría si usted aprovecha las fortalezas que tiene un edificio propio, no gasta dinero en renta y utiliza y hace un plan con la hermana y dice, vamos a mejorar nuestro templo, hacer un buen templo, para que cuando las personas pasen digan qué lindo, que inspiren ahí el poder entrar a ese lugar? Otra fortaleza, dijimos que era el equipo audiovisual. Y también otra de las oportunidades que tenemos, escuelas, colegios, instituciones. Y miren qué interesante.
Quizás en estos tiempos de crisis es importante que la iglesia pueda ofrecer algunas charlas para los padres, para los alumnos. ¿De qué, pastor? Bueno, pueden hacer muchas cosas. Ahora hay muchos padres, la gran mayoría de colegios y escuelas están en línea y muchos padres no saben usar la plataforma esta de Zoom que usted está utilizando. Pero quizás en la iglesia hay jóvenes, que es otra de mis fortalezas, que hay muchos jóvenes. Y yo puedo decir, jóvenes, vamos a ir a ese colegio que está ahí y vamos a ofrecer, invitarlos a nuestro templo representativo para que podamos instruirlos en cómo usar la plataforma Zoom y puedan ser ayudados a desarrollar, ayudar a sus alumnos, a sus hijos en sus clases. De tal manera que la iglesia viene a servir a la comunidad con las fortalezas que tiene, aprovecha las oportunidades y también de alguna manera sigue fortaleciéndose mediante el servicio. Otro punto importante es que tiene muchos jóvenes, muchos niños y puede hacer servicio social, ya que hay seguridad en la zona. No va a haber problema con que los padres den permiso a los niños para ir a limpiar el barrio, a recoger algunas basuras, a poder sembrar un árbol. Entonces estoy aprovechando mis fortalezas, ¿verdad? Desarrollando mis fortalezas y aprovechando mis oportunidades. También es muy importante tener eso. Pero ahora vamos a otro cuadrito que está aquí, que es el de el DEO. El DEO es las debilidades y las oportunidades. ¿Qué es lo que se propone en este cuadrito? Bueno, aquí yo voy a trazar las siguientes estrategias. Estrategias que me ayuden a disminuir las debilidades que tengo acá y pueda aprovechar las oportunidades que tengo aquí. ¿Cómo así, pastor? Bueno, vamos a ver qué estrategias tenemos aquí en la iglesia experimental. Bueno, una de las debilidades me decía que eran muy indiferentes con las visitas. Bueno, yo tengo que reforzar las debilidades y debo de proponerme con mi iglesia y decir, no, de ahora en adelante vamos a dar una atención personalizada a cada visita. Que ninguna visita entre a mi templo y se vaya sin por lo menos tener a 5 personas que le hayan saludado, le hayan extendido la mano, se hayan puesto a su disposición, le hayan preguntado de dónde viene, le hayan pedido su contacto. Esa es una estrategia. Otra estrategia muy importante es que aquí me di cuenta en las debilidades que hay hermanos que no se involucran en las actividades. Y Elena White tiene una cita muy importante que dice que muchos trabajarían con mucha determinación, con entusiasmo, si se les enseñara cómo trabajar. Puede ser, es posible, que muchas personas no se involucran porque quizás no han sido capacitadas, no saben cómo hacerlo, les da vergüenza, no saben. Entonces yo debo de hacer, dentro de mis estrategias, poner que debo de hacer un plan de capacitación e instrucción para la hermandad. Otro punto muy importante es que en las debilidades me di cuenta que hay poca confraternidad entre los hermanos. Entonces yo debo de buscar con mi iglesia cómo hacer actividades de confraternización. ¿Cómo así? Bueno, yo les quiero preguntar algo a ustedes que nos están viendo. ¿Cuándo fue la última vez que como iglesia hicieron un paseo? Y dijeron, vamos a hacer un paseo toda la iglesia, vamos a ir para allá a San Juan del Sur un domingo, a pasarla allá bonito entre los hermanos, cada quien lleva su comidita, comemos en grupos pequeños ahí en la playa. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que hicieron un almuerzo de confraternidad en la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez? Entonces, las debilidades me muestran a mí, me dan la pauta para yo mejorar y que estas debilidades no sean más debilidades y se conviertan en fortaleza. De tal manera que en el futuro, acá podamos tener, la iglesia tiene buenas relaciones interpersonales. Muy bien, otra estrategia puede ser de que aquí me di cuenta que hay un olvido de parte de los miembros retirados. Pues yo puedo hacer un plan de rescate con mi iglesia titulado, por ejemplo, Volviendo a tus brazos, ¿verdad? A los brazos de Jesús. Eso es muy importante. Vamos a pasar a la parte de las estrategias FA, donde acá se propone uno, de alguna manera, desarrollar las fortalezas y aminorar las amenazas. Ya aquí tenemos las fortalezas y estas son las amenazas. ¿Qué estrategia voy a lanzar yo para eso? Bueno, una de las estrategias puede ser, como me estoy dando cuenta que la economía mundial es decadente y hay hermanos que tras de que la economía está difícil, son gastones, son malos administrando los pocos recursos que le llegan. Entonces como iglesia yo puedo aprovechar lo que tengo y decir, hombre, tengo un edificio, tengo audiovisual, tengo niños, tengo jóvenes, de alguna manera voy a darle instrucción a la hermandad en el área financiera para que no se endeude, para que no
tome préstamos que no debe tomar, y de esta manera, aunque la economía sí es cierto, está decadente, de alguna manera está compleja, la situación está difícil, pero el hermano está recibiendo instrucción para que lo poco que él recibe pueda administrarlo de una manera, ¿qué cosa? Sabia, ¿ok? Otra estrategia que puedo tomar es esto. Aquí dijimos que una de las amenazas es que hay situaciones sociopolíticas, hay veces irregulares, que hay situaciones difíciles de inestabilidad. Entonces yo como estratégicamente con mi iglesia puedo hacer, digamos, aquí puse videos educativos, pero usted puede hacer panfletos, puede hacer seminarios, puede hacer lo que usted estime conveniente. Yo puse videos porque dentro de mis fortalezas tengo que tener un equipo audiovisual. Si dentro de mi fortaleza no tuviera equipo audiovisual, no voy a poner a hacer videos porque no tengo herramientas. Pero sí puedo dar un seminario, quizás. Entonces, hacer videos educativos de cómo actuar en tiempos de crisis, en tiempos de inestabilidad sociopolítica, instruir, adelantarme a los acontecimientos que puedan venir. Entonces, yo estratégicamente planeo esto para que mis hermanos, si en algún momento la situación se descontrola, hay algo difícil que puede ocurrir, entonces todos sepamos cómo actuar, qué podemos hacer, en qué podemos involucrarnos, en qué no podemos andar, en qué sí podemos andar, qué sería correcto, qué no sería correcto. Y yo me estoy adelantando, aprovechando mis fortalezas para amortiguar las amenazas que tengo. Y vamos al último recuadro, que casi terminamos, y es el DA. El DA es aquí debilidades y amenazas. Acá lo que me debo de proponer es amortiguar las dos áreas, las debilidades bajarlas, disminuirlas, y las amenazas neutralizarlas. Y entonces acá tenemos, digamos, muy importante esto, tener presentes para todas las visitas de nuestros servicios. Otra de las estrategias, ¿verdad? Que tenemos aquí problemas con las visitas, aparte de la atención personalizada que mire aquí también le puedo decir, bueno, vamos a tener un presente y una revista, que nadie, ninguna visita llegue a mi templo y se vaya con las manos vacías. Otra puede ser que a los miembros que nos involucran, puedo trazar un plan de visitación personal donde puedo hablar con el miembro, incentivarlo, qué está pasando, hermano, vemos que no nos apoya, qué problema tiene, qué dificultad, no sabe, lo invitamos a la capacitación, o a lo mejor si sabe, está desanimado, tiene un problema, ¿en qué le podemos ayudar? Y estoy trazando estrategias para disminuir las debilidades. Otro muy importante, algunos vimos allá que una de las debilidades era el poco dominio en temas proféticos. Entonces acá yo puedo, dentro de mi estrategia, organizar unos 2, 3 eventos de índole profética en mi iglesia, invitar a alguien que maneje de profecía para que nos pueda explicar y todos podamos ser instruidos. Otro y último, que por acá teníamos un problema, ¿verdad? De la economía que está baja. La gran mayoría de nuestros hermanos son dependientes. La gran mayoría le trabajan a alguien. Ellen White aconseja que nosotros como adventistas, dados a la problemática que enfrentamos por guardar el día de reposo, el sábado, nos aconseja que deberíamos de ser de alguna manera personas que tengamos de sostén propio, que tengamos negocios propios, que no dependamos de los demás, sino que los demás dependan de nosotros. Entonces, en mi iglesia yo puedo organizar ferias de microemprendedores, de cómo emprender, cómo ayudar. Y se viene algo de eso, por cierto, para los jóvenes universitarios, ya me estoy adelantando, ese es otro tema, pero va a haber algo de eso acá en nuestra división, en nuestra misión también. Así que se pueden organizar eso para atacar las amenazas que nos vienen. Entonces, ya ahora, hermanos, aquí tenemos el análisis FODA de una manera estratégica. Y eso es lo que nosotros pedimos, eso es lo que el pastor quiere hacer con cada iglesia. Pero sería muy bueno, y yo les recomiendo mucho que consulten al pastor para que tal vez con el primer anciano, ustedes como junta, ya vayan trabajando en eso. Cuando el pastor llegue de ustedes pueda aportarles más, aconsejarles, quizás están poniendo alguna fortaleza en la parte de debilidad, alguna debilidad donde las oportunidades, hay veces nos cruzamos así y puedan ir avanzando más, de tal manera que como iglesia ustedes deben de ser los más interesados en tener su plan estratégico. Una vez que ustedes tienen eso, entonces ahora viene el desarrollo de las actividades. Hoy no vamos a hablar de eso. Les invito al programa el próximo viernes, donde ahora esto que está acá lo vamos a materializar. Porque entonces ya una vez con esto que yo tengo, aquí tengo, ustedes ven que aquí, estos no son eventos, estas no son actividades, estas son estrategias que yo voy a hacer. Aquí yo no estoy diciendo cuándo lo voy a hacer, aquí yo no estoy diciendo cómo lo voy a ejecutar, aquí no estoy diciendo nada de eso.
Pero a continuación, el próximo viernes, yo voy a estar mostrando esto y entonces ya aquí yo voy a estar plasmando. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo nada más. Por acá dice que tenemos una de las estrategias es tener un templo atractivo. Mi templo no está atractivo, un templo atractivo. Por ejemplo, entonces ya aquí yo pondría en la actividad 1, digamos, proyecto pro templo. ¿Y en qué va a consistir el proyecto pro templo? Bueno, ¿qué departamentos van a estar involucrados? Ahí todos los departamentos de la iglesia deben estar involucrados ahí porque es para el templo. Ahí jóvenes, personales, diáconos, diaconisa, un anciano que va a estar de consejero en esa ocasión, ahí lo ponemos, quién va a estar aconsejándonos. ¿Y cuál es el objetivo de la actividad? Recoger de alguna manera, quizás una ofrenda trimestral. El último sábado del trimestre vamos a dar una ofrenda especial para el templo, para el proyecto tal, y ya ponemos la fecha, la fase del ciclo. ¿Qué fase del ciclo? ¿Qué ciclo, pastor? El ciclo que les mostramos al inicio de I Will Go, donde se inicia, ¿verdad?, con la preparación, la siembra, la cultivación, la cosecha y la preservación. Esto de componer el edificio, ¿qué parte sería? Estoy preparando para que cuando la gente venga pueda sentirse cómoda en nuestro templo. Entonces, en la parte del ciclo pondría, ¿verdad?, claramente preparación. Y de ahí, pues, acá ICR, el índice de crecimiento, en inglés es KPI, que le llaman. Así que ahí yo pondría qué es lo que pretendo alcanzar, qué porcentaje deseo mejorar de la iglesia. Pero esto lo llenaríamos el próximo viernes con la información que recopilamos de las estrategias. ¿Cómo vamos a materializar? Dice aquí, servicio social en el barrio con los niños. Bueno, ya aquí yo pondría, la actividad va a consistir en pintar o poner 5 basureros en las 5 cuadras de nuestro alrededor que no tienen basurero. Y ya yo pongo actividad, colocar 5 basureros, qué departamentos van a estar involucrados, el Ministerio Juvenil, pueden estar ahí quizás los diáconos y las diaconisas, un anciano consejero. El objetivo es que la comunidad pueda tener basureros y la basura no esté en la calle. La fecha y la actividad, la fase del ciclo, ahí sigo, es sembrando la semilla. Entonces ahí así lo haríamos. Y eso es lo que se pretende, apreciados hermanos, que se pueda hacer en el plan estratégico. Obviamente, usted debe de saber algo, que todas estas estrategias que están acá, es muy posiblemente usted no las va a poder desarrollar en un año. Entonces, usted tiene que segmentar lo que usted va a hacer. En el 2021 usted va a desarrollar y va a apuntar a este enfoque. Este va a ser el objetivo. En el 2022 este otro va a ser el enfoque. En el 2023 vamos a cubrir esto, esto y esto. En el 2024 este y otra parte. Y en el 2025 este y otra parte. Y así usted va a ir desarrollando su plan estratégico el 2021, el 2022, 2023, 2024, 2025. Y bueno, hemos finalizado nuestra parte de planificación estratégica. Traté de hacerlo lo más sencillo posible, de tal manera que usted pudiese captarlo, usted pudiese comenzar a trabajar en su iglesia local. Lo que se les está pidiendo ahorita, en todo este mes de septiembre, es que ustedes puedan tener esto que tienen acá. Y ya de una vez, después, posteriormente, tendrán ya la parte de las actividades para el próximo año y hasta el 2025. Pero bueno, tenemos un examencito. Yo aquí sí tengo un pequeño problema. Déjenme ver que no voy a poder ver. A ver, aquí con el celular vamos a hacer. No voy a poder ver quién va a comentar, quién va a contestar las preguntas. Así que la primera pregunta que tengo, el primer falso y verdadero que tengo, apreciados hermanos, es el siguiente. Tiene que ver con las fortalezas. Un examencito de la fortaleza. Vamos a ver si ustedes pusieron atención. Y el examencito dice, el que hayan colegios cerca de la iglesia, ¿esa es una fortaleza? ¿Verdadero o falso? ¿Qué me dicen ahí ustedes? A ver, tal vez los que están en Zoom aquí pueden comentar. Déjenme abrir el chat aquí. ¿Es una fortaleza? Falso. Felicidades, hermana Nelly. No es una fortaleza. ¿Por qué? Porque las fortalezas dijimos que son las cosas internas de la iglesia. El que hayan colegios cerca de la iglesia es una más bien oportunidad, es algo externo. Otra pregunta, ¿una estación de policía cercana es una fortaleza? ¿Verdadero o falso? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Verdadero o falso? ¿Una estación de policía cercana? Es falso también, falso también. Otra pregunta ahí. ¿Poseer bastantes libros para hacer evangelismo es una fortaleza o es una fortaleza? ¿Verdadero o falso? ¿Qué opinan?
La tercera, poseer bastantes libros para el evangelismo. ¿Es fortaleza o no es fortaleza? ¿Verdadero o falso? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué opinan? Sin lugar a dudas, esa es una fortaleza, apreciados hermanos. Una fortaleza porque es algo que la iglesia está poseyendo, es algo que la iglesia tiene ahí. Poseer muchos jóvenes, que la iglesia tenga muchos jóvenes, ¿eso es una fortaleza o una debilidad? Es una fortaleza, porque la iglesia tiene, es algo interno que la iglesia tiene. Y muy bien, vamos a pasar al otro examencito de las debilidades. Vamos a ver cómo nos va. Dice acá, el incremento de la delincuencia en la zona donde está la iglesia ubicada, ¿es una debilidad? ¿Verdadero o falso? ¿Qué me dicen? ¿Verdadero o falso? Una debilidad, ¿verdadero o falso? El que la iglesia esté ubicado en una zona, el que se incremente la delincuencia en la zona donde está la iglesia ubicada, ¿es una debilidad o una fortaleza? A ver, una debilidad o una fortaleza. A ver, debilidad o fortaleza. ¿Es falso o verdadero esta asignación? ¿Será debilidad? ¿Será debilidad el que aumente la delincuencia en la zona donde está la iglesia? ¿Es algo interno eso o es algo externo? ¿Qué creen ustedes? Que la delincuencia aumente. ¿Es interno o es externo? Es externo. Entonces no es una debilidad, es una amenaza para la iglesia. Es una amenaza. Yo estoy haciendo esto porque muchos, cuando les toca hacer el FODA, comienzan a meter cosas donde no van. Entonces la idea es poder hacer la práctica y poder juntos ir aprendiendo. Es una amenaza. Excelente. Muy bien, hermano. Muy bien. Otra pregunta. Que el techo de la iglesia tiene huecos y cuando llueve se le pasa el agua y se mojan los hermanos. ¿Eso es una debilidad? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen? ¿Ah? Verdadero, dice el pastor Cordero acá. Excelente, verdadero, eso es. Que no hay bautisterio en la iglesia y viene la campaña evangelística y están en campaña los hermanos y entonces, y están ahí y viene la campaña y se van a bautizar los hermanos. No hay bautisterio en la iglesia. ¿Eso es una debilidad? ¿Verdadero o falso? Hermanos, es una debilidad porque es algo interno de la iglesia. Una debilidad sin lugar a dudas. Muy bien. Excelente. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Oportunidad. Vamos a ver si saben ahí. Muy bien. Veo al pastor Moisés comentando, a la hermana Fátima comentando. Ya aquí los tengo. Uriel también comentando. Muy bien, muy bien. Pastor Norland ahí conectado también y todos los hermanos. Avanzamos. Los ex miembros de la iglesia. Escucha bien. Los ex miembros. Esta es una pregunta interesante esta. Los ex miembros de la iglesia son una fortaleza. Los ex miembros de la iglesia es una oportunidad para la iglesia. ¿Verdadero o falso? Estamos en el examencito de las oportunidades. El que tengamos ex miembros de la iglesia es una oportunidad. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? A ver, los ex miembros, escuchen bien, los ex miembros de la iglesia son una oportunidad. ¿Verdadero o falso? ¿Qué creen ustedes? Algunos pueden decir, es una debilidad. No, pero recuerda que ya no son miembros nuestros. Ya que hayan ex miembros es algo, ¿qué cosa? Externo. Ya los ex miembros ya no son parte de nosotros. Ya no están de nosotros. Es algo, ¿qué cosa? Externo. Así que el que tengamos ex miembros, personas que ya hayan conocido el mensaje de la iglesia, que ya hayan conocido la verdad de nuestras creencias, es una oportunidad para volverlos a ¿qué cosa? A alcanzar. Muy bien. Segunda, falso y verdadero, de oportunidades siempre. Los medios tecnológicos que posee la iglesia, tu iglesia local, es una oportunidad, verdadero o falso. Una oportunidad, verdadero o falso. Los medios tecnológicos que posee la iglesia son una oportunidad, verdadero o falso. No son una oportunidad. Los medios tecnológicos es algo, ¿qué cosa? Interno de la iglesia, que ya la iglesia lo tiene. Es una fortaleza, no es una oportunidad. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden, las definiciones son muy importantes. Fortaleza es aquello que la iglesia tiene, que es un potencial para la iglesia, que ya la iglesia tiene, es interno. Debilidades son aspectos negativos que tiene la iglesia internamente. Oportunidades son aquellas cosas positivas externas. Los medios tecnológicos que posee la iglesia ya los tiene. Eso no es oportunidad, más bien es una fortaleza. Otra más. El que la iglesia sea grande
La iglesia es grande para acaparar muchas personas. ¿Es una oportunidad, verdadero o falso? ¿Qué ustedes creen? ¿Ustedes creen? ¿Verdadero o falso? ¿Ah? Que la iglesia sea grande, ¿es una oportunidad esa? ¿Ah? ¿Ah? No, no es una oportunidad, eso es una fortaleza. Es una fortaleza, porque ya la iglesia está, es algo interno. No es una oportunidad. Oportunidad son los aspectos externos que yo pueda tener, ¿verdad? Vamos a avanzar aquí. La última. Examencito de amenazas. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? La peligrosidad del barrio. ¿Eso es una amenaza? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? La peligrosidad del barrio. ¿Es una amenaza? ¿Una amenaza? Bueno, lo primero que yo tengo, amenazas, puse ahí, miren ustedes, amenaza, amenaza. La peligrosidad del barrio. Bueno, la definición de amenaza es que son aquellos aspectos negativos externos. Ah, sí, la peligrosidad del barrio es una amenaza. Verdadero. Muy bien, otra más. La falta de local propio para la iglesia. No tengo local propio, tengo que andar alquilando, tengo que andar en la casa del hermano que con mucha bondad nos está prestando. Esa es una amenaza. Es una amenaza. ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Verdadero o falso? Es una amenaza que hay falta de local. Es falso. ¿Por qué es falso? Porque la falta de local no es algo externo, es un problema, ¿qué cosa? Interno. ¿Dónde la colocaría entonces? En las debilidades. Ahí en las debilidades, ahí lo meto. Ahí yo pongo en debilidad, no tenemos local. ¿Ok? Otra más. No hay cuartos para los departamentos de los niños, pastor, no hay cuartos. Y los niños hacen bulla en la iglesia, las ponen en la última banca, meten unas sillitas allá adentro en el púlpito, ahí en la plataforma, y ahí hacen la clase y los maestros están allá hablando en las clases divididas. Eso es una amenaza, eso, que no haya cuartos en los departamentos, es una amenaza. Falso, no es amenaza, es una debilidad también. Otra, las últimas dos, la crisis económica que afecta el país, que afecta tu trabajo, qué sé yo, donde tú laboras, es una amenaza, ¿verdadero o falso? La crisis económica. ¿Es algo interno de mi iglesia? No, es algo externo, algo que está allá afuera. Verdadero, eso afecta, puede hacer que mis hermanos se me vayan para Costa Rica a trabajar, se me vayan para España. Bueno, cuando pase el coronavirus, ¿verdad? Cuando se encuentre y se normalice esto. ¿Qué otras denominaciones alrededor de la iglesia están ahí, que se incrementen, se multipliquen otras denominaciones ahí alrededor de la iglesia? ¿Esa es una amenaza? ¿Verdadero o falso? ¿Qué creen ustedes? Lo último, con esto terminamos. A ver, ¿verdadero o falso? Es una amenaza, es algo externo, algo que yo no puedo controlar, pero que está amenazando contra mi iglesia local. Así que, apreciados hermanos, muchas gracias.